Hola, hola, buenas noches. Hoy es jueves 17 de febrero del 2022 y estamos en la Academia de Platón. Y esta noche vamos a presentar un tema muy interesante que es el hombre en busca del sentido de su existencia con el doctor Alejandro Sánchez Aldana. Y ya lo tenemos aquí muy reconocido porque nos ha dado muchas conferencias muy bonitas y muy interesantes. Pues, si les parece bien, iniciamos. Bueno, antes de iniciar, aquí está, estamos con Mari Rangel, Josefina Kier y el maestro Enrique de México, Distrito Federal. Entonces ya vamos a pasar el micrófono al doctor Sánchez Aldana para que nos empiece a dar esta buena conferencia. Sí. Adelante, doctor. Mi hermana. Esa es Excelente. mi hermana. Hey. Pues como siempre es un placer estar con ustedes en la Academia de Platón, Josefina, Miriam, todos ustedes siempre es muy grato estar aquí. Les voy a pedir simplemente por el hecho de que a veces hay ruido, se cae algo, que apaguen sus micrófonos y cuando tengan algún comentario que no se la piensen en prender su micrófono, no importa que me interrumpan. Bienvenidas las interrupciones. Cuando tengan una duda, pues nomás prenden el micrófono y ya. Entonces, la plática de hoy es el hombre en busca del sentido. Y el sentido de su existencia, efectivamente, como dijo el maestro. Hay un libro de este título que se llama, de Viktor Frankl, que se llama El hombre del búsqueda de sentido. Y vamos a orientar esta plática alrededor de este libro y de lo que es la logoterapia, que es la terapia del significado que generó Viktor Frankl. Uh, ¿Quién fue Viktor Frankl? Fue un neurólogo y psiquiatra que sobrevivió al Holocausto y vivió atrocidades, cosas horribles, pero lo vivió desde un punto de vista de un psiquiatra y tenía en desarrollo esta logoterapia antes de entrar al Holocausto y pues fue realmente puesto a prueba uh, pues con esta situación tan difícil que era sobrevivir tantas atrocidades, y él encontró que los hombres que sobrevivían eran aquellos que tenían un sentido por el cual vivir. Y pues varias veces en el libro menciona aquel que tiene un porqué para vivir puede soportar cualquier cómo. Entonces su terapia se basa justamente en encontrar un sentido hacia la vida. Entonces, ¿qué es un poquito cómo nos presenta su búsqueda del sentido muy particular? ¿Y qué es la logoterapia, no? Pues es una psicoterapia basada en encontrar o darle un significado a los actos, a los hechos, a la vida. Y una pregunta, porque pues me gusta ser muy práctico, tengo mucha tierra y tengo mi ascendente es Virgo, para aquellos que saben un poquito de astrología, entonces siempre busco esa practicidad. Una pregunta que nos podemos hacer es, ¿por qué no me suicidio? ¿O por qué no te suicidas? Es una buena forma para empezar a analizar por qué vives. La logoterapia está justamente basada en el futuro, en lugar del pasado, en qué vas a hacer, qué vas a experimentar y qué estás viviendo en este momento presente. Entonces, desde que hacemos esa pregunta, ¿por qué no te suicidas? Puede sonar un poquito burda, un poquito como que produce mucho shock al sistema, pero lo primero que te viene a la mente del por qué no te suicidas, esas personas que tanto aprecias, normalmente son relaciones interpersonales, normalmente no son situaciones de disfrute físico, vaya, te llegan a la mente, ¿no? Entonces, el enfoque es más en la persona, sino en lo que tú vas a hacer, sino con quién te vas a conectar. Porque sabemos que el 90% de los problemas en la vida son de relaciones interpersonales cuando no son de tu relación contigo mismo. Por ejemplo, un hombre que pierde su trabajo, pues pasa por una gran depresión, me imagino que les ha tocado. También las mujeres se deprimen, pero normalmente es más fuerte cuando un hombre se queda de trabajo que cuando una mujer se queda sin trabajo. ¿Por qué? Porque hay un diálogo interno muy fuerte, obviamente, se juzga mucho su rol como, pero si tiene una buena pareja, si tiene buena comunidad, ese shock de perder el trabajo se puede recuperar fácilmente. ¿Por qué? Porque tiene ese apoyo, porque sus relaciones interpersonales son fuertes, entonces rápidamente puede enfocarse en, o tiene el apoyo para poder buscar otro trabajo, para poder seguir produciendo.
por este sistema, por esa red, por esas conexiones que tiene. Bueno, hasta aquí, ¿dudas o preguntas o comentarios? ¿No? Perfectísimo. Entonces, continuando con la logoterapia, contradice la voluntad hacia el placer o el poder. La mayoría de las psicoterapias, ah, como por ejemplo de Freud, que se basca en la búsqueda del placer, ah, o en algunas otras que se buscan el poder. Mi experiencia en personal es que la necesidad del poder, como dicen varias escuelas psiquiátricas y psicológicas, yo no lo veo como una necesidad, a pesar que hay muchos que sí lo ven como una necesidad. Cuando realmente analizamos a profundidad esta necesidad del poder, normalmente las personas que buscan mucho poder realmente tienen una necesidad muy fuerte de seguridad y de placer, ¿no? De bienestar. Entonces, el poder es una forma para lograr esa estabilidad o ese bienestar, esa seguridad que tanto buscan las personas. Igual que el dinero no es una necesidad, es una estrategia para satisfacer muchas necesidades. Igual que el poder en sí, yo no creo que es una necesidad, sino una estrategia para satisfacer otras necesidades. Ah, y el sentido, Víctor Frankl plantea que la necesidad de tener un significado por el cual vivir es el mayor de las necesidades humanas. Mm, Yo no creo que es la mayor porque pues también requerimos comer, dormir, descansar, pero sí es cierto, sí podemos soportar mucho no dormir, no comer, mucho sufrimiento en general cuando tenemos un significado. Tal vez es el más poderoso de los significados o de las necesidades humanas, pero eso está debatible, ¿no? Cada quien tiene su propia experiencia respecto a esto. Bueno, entonces, ah, se contradice la voluntad hacia el placer. ¿Por qué? Porque en su experiencia en los campos de concentración observó que pues no andaban de libidinoso los judíos y todas estas minorías que estaban siendo atacados por los alemanes. Ah, su libido no estaban buscando, sí estaban, fantaseaban de comida y hacían de qué iban a hacer cuando estaban afuera, pero realmente las relaciones interpersonales y aquellos que tenían esta profunda razón por existir eran los que sobrevivían, era el motor por el cual giraban alrededor sus otras necesidades. Entonces, ah, el hombre vive y muere por ideales y valores. Él menciona mucho esto, o sea, son más importantes los ideales y sus valores que en sí sus mecanismos de reacción y los impulsos de sobrevivencia. Ah, y cuando haces una pregunta o una serie de porqués, ¿no? O sea, si empezamos, ok, pues ¿qué quiero? Pues el dinero. ¿Por qué? ¿Por qué quiero dinero? No, pues porque me va a satisfacer la ansiedad de bienestar, de todo esto, y empezamos a hacer un porqué, un porqué, un porqué. Y realmente puede ser que puedes apantallar a una muchacha o algo y es una necesidad realmente más profunda de conexión. Pero ¿por qué requiere una conexión? Pues porque que el sentido, mi necesidad como humano es conectarme con los demás. Y dice que ahí debería detenerse el cuestionamiento. El cuestionamiento de un por qué se tiene que hacer hasta que llegues a una necesidad básica existencial del ser humano, como la necesidad de conexión, como la necesidad de contribuir a la vida, como la necesidad de aportar a alguien más. Cuando son cosas ya tan básicas, tan puras y tan humanas como estos sentidos, dice que ya el cuestionamiento debe de detenerse, porque ya si no, ya está nomás buscando el terapeuta comprobar su propia realidad, sobreponiéndola de la realidad del paciente o cliente. Entonces, él habla mucho de una frustración existencial que es muy, muy marcada, sobre todo en estas generaciones que han perdido tanto la tradición. Am, el poder, y menciona mucho que estas otras formas de psicoterapias dicen que se pierden en el bosque de la realidad, perdiendo el árbol y se pierden en el árbol del simbolismo, o sea, pierden de vista el bosque de qué es la realidad, enfocándose en el simbolismo e interpretar, ¿no? Y marca un caso específico donde dice que llega un hombre que está muy infeliz pues le que empieza a comentar, pues, ¿qué es lo que te hace infeliz? Pues mi trabajo, no encuentro un significado en mi trabajo, una razón por la cual, y que fue con un psiquiatra especial en psicoanálisis y dice, no, pues el problema realmente es con tu jefe, ah,
y realmente es con tu papá, porque tu jefe y tu trabajo son arquetipos del padre, y realmente tu ira frustrada ante tu padre está representando en tu infelicidad en el trabajo, cuando el hombre realmente nomás quería cambiar de trabajo porque no encontraba un sentido. Había un vacío existencial porque no encontraba un sentido en el cual hacer, en el cual por qué hacer su trabajo, en el que estaba contribuyendo a la vida con su trabajo. Entonces dijo que estuvo 3 años en tratamiento con un psicoanalista, y cuando él le dijo, güey, cambia de trabajo, disculpen el güey, pero, y cambió de trabajo, y santo remedio, empezó a ser feliz porque encontró un trabajo que sí le aportaba a la vida, vaya. Hasta ahorita, preguntas, dudas, comentarios. ¿Está bien entendido todo? O soy excelente para explicar o son súper capaces ustedes. A ver, sí. Y nada, O ¿sí lo ambas. entendiste bien todo? Ahí ya se me... ¿Pueden seguir viendo mi presentación? Creo que le piqué en algo, no sé si le moví. Bueno, Y dice, vamos existe algo de conflicto. a ver. Muy bien, voy a continuar, pero antes de continuar, si todo está entendido, mínimo unos pulgares arriba, y me pueden también decir a alguien si siguen viendo bien mi pantalla. Sí, dice, existe Perfecto, algo de conflicto perfecto. y sufrimiento. Ok. Entonces, existe algo de conflicto y sufrimiento que es que no es neurótico, no es neurogénico, ah, sino una parte natural de la existencia humana. Entonces, muchos de los puntos de vista del psicoanálisis o de distintas escuelas de la psicoterapia dicen que pues, el sufrimiento y el conflicto humano es porque es por una neurosis, ah, pero plantea Viktor Frankl que no es cierto, que es parte natural de la existencia humana, y que cierto grado de conflicto es no solamente natural, sino saludable dentro de la existencia humana por lo que genera en el humano, ¿no? Entonces, ¿cómo interpretamos el conflicto? Pero no es el conflicto y el sufrimiento en sí que es el problema, sino cómo lo interpretamos y qué sentido le damos a este mismo. Entonces, ¿cuál es este conflicto? ¿Cuál es este significado que le podemos dar? Pues él menciona que el tratamiento ah, es generar justamente un cuestionamiento para producir esta tensión interna, este conflicto interno. Entonces, cuando vas con un logoterapeuta, no vas para que te quite tus broncas, sino para que te cuestiones, te genere más broncas, para que puedas darle un sentido a tu vida y de esa forma tener una dirección y una razón por la cual vivir, para poder soportar cualquier dificultad que la vida te arroja. Entonces, ah, esta creencia que el hombre ocupa homeostasis o descanso o confort, ah, mm, el- lo contradice el Viktor Frankl y dice, no, lo que el hombre requiere es un significado, no requiere estabilidad, no requiere descanso, no requiere su zona de confort, sino se me olvidó el término que él utiliza, creo que es un neólogo, no, se me olvida por un momento. Dado a que el hombre solo puede elegir, y comenta esto, que lo único que podemos hacer es elegir. De hecho, esto me suena a que es un predecesor a la terapia de elección, que es una de mis terapias favoritas que uso en consulta. Entonces, dado que el hombre solo puede elegir, el problema se vuelve elegir a base de qué, de lo que te dicen o lo que desean los demás, de tu instinto, de la tradición. Entonces plantea que este es el gran conflicto de esta época, de esta era, que la tradición se ha perdido y el hombre hace mucho tiempo ya perdió los instintos sobre los cuales basar sus decisiones, sus elecciones. Y cuando se basa a lo que lo dicen los demás, no obtiene su propia vivencia, su propia experiencia, su propio crecimiento, porque es un individuo con distintas perspectivas, necesidades, habilidades. Entonces, el significado que los demás dicen que tiene la vida, para él no le cobra sentido, porque para empezar, probablemente esas personas no tienen un bueno o un significado básico, sólido, permanente, duradero a su vida, y le están robando de su propia búsqueda. Pero también esta misma lucha lo forja con el crecimiento, con este conflicto y sufrimiento para obtener
este verdadero significado desde su perspectiva. ¿Cómo vamos hasta ahorita? No sé si la idea está quedando clara, si se está escuchando bien. A mí no me pareció muy clara esa idea. Quisiera oírlos a los demás. Perfecto. A mí me pareció un poco muy rebuscado todo esto, personalmente. Ok, sobre todo sobre todo el tema de elegir. ¿Estoy en lo correcto? ¿Que Sí, solo se puede elegir? Ok, perfecto. pero no sé los Escucho demás, a lo mejor ellos sí entendieron. tal vez no explique suficientemente bien. Por favor, los demás, si tienen comentarios, por favor aporten, y si no, lo explico de otra forma o más claro. Empezando por lo que dice que existe algo de conflicto y sufrimiento que no es neurótico, sino que es parte natural de la experiencia humana. Bueno, refiriéndose pues con una alteración del cerebro, ¿verdad? O de la mente, alteraciones, sino que parte o inherente pues de la existencia humana que necesita un sentido profundo de su existencia, ¿verdad? Sí, o sea, la realidad en sí te va a topar con problemas, con conflictos, y obviamente cuando las cosas no son ideales para ti o no las quieres de esa forma, pues vas a tener cierto nivel de frustración. Ujú. ¿Te refieres más a eso o más a que sobre todo la última parte, am, de que todo lo que podemos hacer es elegir? Eso para mí es muy importante que quede claro. La gran mayoría de las personas tienen una gran creencia que están como a expensas o su felicidad se basa en una situación exterior y se enfocan tanto en eso que no pueden controlar que no se dan cuenta que lo único que pueden hacer es elegir. Pueden elegir deprimirse, pueden elegir pararse, eligen moverse, eligen reaccionar ante los demás. Me topo con muchos, mosco, con muchos pacientes que están tan enfocados y viven con tanto miedo de cómo van a reaccionar los demás, que no se enfocan en cómo ellos pueden reaccionar. Ah, entonces, esto se vuelven unas víctimas de la vida, pues, porque al no decidir que hasta la misma depresión, ese es un punto muy importante que trato mucho en consulta, la misma depresión es una elección. ¿Cuál es el punto de la depresión? Detenerte, pausarte, porque lo único constante en el universo es el cambio. Tarde que temprano las cosas van a cambiar. Entonces, como no te gusta la situación, la depresión es como hibernación natural, igual que el oso hiberna. Nosotros también hibernamos con la depresión para esperar a que la situación pase, para esperar que algo cambie y sobre todo para no elegir agredir, para no enojar, para no elegir hacer algo que puede empeorar tu situación con los demás. Entonces, hasta la depresión, la ira, la ansiedad son elecciones porque son las mejores opciones que tenemos en ese momento. Y mis pacientes me dicen, pues yo no elegí tener un ataque de ansiedad, no, sí lo elegiste. No fue una decisión consciente, fue una decisión inconsciente, pero fue lo mejor que pudiste hacer en ese miedo para protegerte del resultado, de lo que pudo haber pasado. Entonces tu mente estaba intentando calcular todas las posibilidades y eso te genera un montón de ansiedad hasta que se detonó en un ataque de ansiedad. Pero el mismo ataque de ansiedad te detuvo de hacer algo que no querías hacer. No sé si quedó un poquito más claro, lo único que puedes hacer es elegir. Sí, ya de mi parte ya entendí perfectamente. Gracias. Sí quedó claro, aunque aquí habría que la pregunta queda en el aire, ¿no? Si es inconsciente, pues entonces no eliges, una compulsión, No, sí lo como el eliges, paciente más tu obsesivo. inconsciente lo elige. Ah, bueno, pues entonces si es inconsciente, ya no lo eligió consciente, la elección es consciente. Si es inconsciente, ya es una compulsión como el paciente obsesivo compulsivo, que no puede contenerse y saben perfectamente con esta terapia cognitivo-conductual, saben perfectamente qué consiste todo y sin embargo ni aún así se pueden contener, porque ya son circuitos neuronales establecidos y no pueden contenerse aunque ellos decidan no hacerlo. No Y ahí estoy, pues está en el aire la cuestión, ¿verdad? no estoy de acuerdo con lo que comenta maestro, sobre todo porque el inconsciente calculó las distintas posibilidades que tenía. Pudo elegir agredir, enojarse, deprimirse, ansiar, hablar, pararse, hacer un montón de cosas y de todas las secciones eligió hacer eso. Entonces fue una elección porque tenía otras posibilidades, vaya. Entonces para mí,
por eso sigue siendo una elección. No de tu parte consciente, de tu parte inconsciente. No sé si me doy a entender. Sí, claro, es muy claro, nada más que, bueno, aquí ya las diferentes experiencias psicológicas pueden interpretarse de muchas maneras, pero al hablar de elección, estamos hablando de una elección consciente. Si es inconsciente, ya es una compulsión. Y ya es una Y se compulsión, pues vuelve. Y de hecho, con el tipo de terapia que manejo, cuando el paciente se acostumbra a decir yo elijo hacer esto, yo elijo hacer otro, hasta puede elegir no tener esa compulsión, puede cambiar. ¿Por qué? Porque su enfoque ya se vuelve en lo que sí puede controlar, en lo que sí puede hacer. Y muchas veces, como su enfoque está en todo lo que no está en su control, la decisión inconsciente de paniquear o ansiar o deprimir o cualquier cosa, se vuelve como fuera de su voluntad consciente, vaya, pero cuando ya se acostumbra, que elijo deprimirme, elijo hacer el otro, elijo, se enfoca tanto en lo que sí puede hacer que ya no deprime, que ya no ansía, porque ya está enfocado en qué es lo que sí puede hacer. pero eso se debe a que ya hizo consciente el inconsciente, como dice Erich Fromm. Todo Ujú. lo que te ocurre, el 90% de tus actos está regido por el subconsciente y ocurre sin que tú te des cuenta, y a eso que ocurre y a los resultados lo llamamos destino. Mientras no te Correcto. hagas consciente de tu subconsciente, siempre va a estar dirigido por tu subconsciente y es un destino fatal que no puedes controlar. Pero si te haces consciente de tu subconsciente, lo modificas, eliges ya los actos subconscientes, y si lo sigues haciendo, se convierte en un hábito y vas a modificar todas estas compulsiones internas y vas a poder darles otra tónica que tú desees. Completamente de acuerdo con usted, maestro. Más bien lo que estoy diciendo, que es la herramienta de cambiar la forma de pensar a que no esté en tu control, acostumbrarte a pensar que todo lo que haces es una elección. Eso hace una gran diferencia para poder hacer eso inconsciente consciente y poder accionar de una forma distinta y controlar tu vida, como mencionas. Sí, es correcto. Y entonces ahí ya la persona va a elegir, y si logra elegir, ya puede modificar esos hábitos subconscientes, hacer una reprogramación, y los resultados al exterior ya van a ser diferentes. Muy E- bien, muy bien. Efectivamente. Bueno, entonces, no sé, continúo porque sé que tenemos poco tiempo para esta presentación, entonces, que es la Sí, última adelante, diapositiva. adelante, ya quedó resuelto, ya quedó saldada esa duda, adelante. Entonces, la vida no tiene un significado innato, sino el que uno le da. Y dice Viktor Frankl que cuando alguien le hace la pregunta a la vida o al universo, ¿qué significado tiene? Dice que el universo te repite como un eco la misma pregunta hacia ti. ¿Qué significado tiene tu vida? Entonces, que no hay un significado innato, inherente para todo ser humano, sino el significado puede cambiar y se puede encontrar comenta que son tres situaciones en las que puedes encontrar el significado para la vida. Una es en realizar una acción. Entonces, por ejemplo, pues yo estoy viviendo para poder mantener a mi familia, porque pues los amo, y el hecho de ir a trabajar todos los días para darles ah, mi amor en forma de proveer para ellos, esa realización, esa acción me da mi significado, ese es mi motivo para vivir. Otros dicen que en una vivencia, o por ejemplo, desde interactuar con alguien, o ir a las cataratas del Niágara, ver algo impresionante, conectarte con la naturaleza, puede ser en esas vivencias, que es el contacto con alguien o con la naturaleza, con algo que encuentres el significado, o en otros casos, cuando hay un sufrimiento inevitable tan fuerte, tan profundo, en el significado que tú le das a ese sufrimiento, por ejemplo, la muerte de tu esposa, ¿no? Menciona que había un caso donde estaba interactuando con un paciente que había fallecido su esposa, eh, y cuando le hizo la pregunta, ¿qué hubiera pasado si, si su esposa hubiera fallecido, si usted hubiera fallecido antes que su esposa? No, pues hubiera sido inconsolable, se hubiera suicidado, su vida se hubiera acabado. Entonces no creo que en parte la muerte de su esposa llegó porque usted sí era suficientemente fuerte para poder seguir con su vida y su esposa no. Y dice que en ese momento se paró, le dio las gracias, dijo, gracias doctor, es todo lo que necesitaba, y se fue. Porque ya le dio un significado al fallecimiento de su esposa, que era para el bienestar de su esposa, y el poder contribuir eso al bienestar de su esposa, se acabó su conflicto existencial y pudo seguir viviendo.
no sé si está quedando claro esto, porque de hecho ya aquí ya terminé. No sé si hay alguna otra duda. Yo tengo una pregunta. Ujú. ¿Acaso alguna persona decide deprimirse por propia decisión? Yo tengo un nieto que se deprime seguido y para él es un sufrimiento enorme cuando se deprime. O sea, no entiendo eso. ¿Quién puede decidir en Correcto. deprimirse? No lo Es lo entiendo. que estaba comentando con maestro Antonio. No es una decisión consciente. Tengo un paciente que tiene un ataque de ansiedad, o tenía ataques de ansiedad antes de entrar a es luchador, ¿no? Entonces, antes de entrar a luchar, tiene un ataque de ansiedad. Y estamos preguntando por qué decidirá él tener ese ataque de ansiedad. Me dice, pues yo no decidí. No, conscientemente no estás decidiendo tener un ataque de ansiedad, pero inconscientemente sí. A ver, ¿qué pudieras obtener de esto, no? Entonces, obviamente no estoy diciendo que su nieto está conscientemente decidiendo deprimirse, pero hay un mecanismo inconsciente que de todas las opciones que tiene, está eligiendo eso. Y la principal razón por la depresión es para evitar agredir a alguien. Si hay una situación, si tomamos esta analogía del oso que hiberna y lo comparamos con la depresión, ¿qué es lo que está pasando? Hay una situación en la vida del oso que no es óptima para su desarrollo. De la misma forma que con su nieto hay una situación en su vida que no es óptima para su desarrollo, que no le gusta, que no le agrada, que está mal. Entonces, como la opción es ansiedad, la opción es atacar, la opción es otras cosas. Entonces, ¿por qué la depresión es mejor opción para el inconsciente de su nieto que atacar, que agredir? Porque de alguna forma, una parte de su nieto probablemente con quien esté enojado con la situación intrapersonal que no es óptima, porque normalmente de eso viene la depresión. Situaciones interpersonales, relaciones interpersonales con los papás, con los amigos, con la novia, con quien sea. Con su papá. Él tiene con su papá un problema fuerte. Entonces, si tiene esa relación tan fuerte, ese problema tan fuerte con su papá, probablemente puede tener mucha ira, mucha rencor hacia su papá, y para no atacar a Así su es. papá, para no agredirlo, porque pueda empeorar su situación, pues decide deprimirse. No sé si me doy a entender. Pero sufre mucho cuando se deprime. Sufre por la mala relación interpersonal. O sea, no sufre por la depresión. La depresión es un intento es una decisión tomada inconscientemente por el inconsciente, porque el entorno, la situación, la relación con su papá es tan fuerte que eso es lo que le causa la depresión, el sufrimiento, vaya. La depresión, sí, entiendo. Okay. Ok, ¿Dudas, gracias. preguntas, Quienes hayan comentarios, padecido aportaciones? depresión, saben lo terrible que es y lo que no se quiere padecer. O sea, se trata de evitar, pues, si hay mecanismos inconscientes y subconscientes que conducen a eso. Pero que al paciente cuando dice, tú estás eligiendo, va a decir, pues yo no elijo, pero se me viene. Es donde hay que aclarar todos los mecanismos internos que pudieran ocasionarla y que puedan ayudarlo a comprender y a modificar. Exactamente. Sí. No, exactamente. Y sí, obviamente se tiene que llevar al paciente de la mano para ver por qué su inconsciente está decidiendo eso. Sí, ¿por qué está reaccionando de esa manera ante esa situación? Sí, muy bien. Y ese enunciado que dice que la vida no tiene un significado innato, sino que el que se le da, me parece muy, muy correcto, porque ya vemos nosotros, por ejemplo, la historia de la niña perro, que salió en Nat Geo. Hay muchas otras historias de niños lobos, pero que no están bien documentadas. Pero esa está muy bien documentada. Y para ella, ese era el sentido de su vida. Decía, ¿qué te hace más feliz ya grande? Fue rescatada y fue aculturada, medianamente aculturada, y decía, ¿qué te hace más feliz? Salir anoche, ladrarle a la luna. Eso es lo que me hace más feliz. ¿Y un borracho qué significado le da? Pues tomar. Por eso dice, si usted da esta vida vino y no toma vino, ¿a qué hijos de la tiznada vino? Porque es el sentido que le da su existencia. Y así es. Y obviamente para Es una la persona que... vivencia que más satisface cierta necesidad, ¿no? Sí, depende. Esa es lo que más le satisface en su vida y que lo que le da sentido a su existencia. Y yo tuve unos pacientes, un paciente joven muy significativo en este caso, que era alcohólico, pero ya alcohólico con un grado elevado, ¿no? De dependencia. Y curiosamente tenía sus papás
2 personas muy buenas personas y le dieron muy buena formación. Tenía a su esposa y su hijo y tenía una buena familia establecida, y 6 alcohólicos, pero totalmente dependiente del alcohol. Y entonces ya le pusimos a hacer prácticas con su familia, a, a jugar, a realizarse. Y recuerdo que regresó, pero totalmente deprimido. No jugabas con ellos, sí, no hacías esto, sí, buscabas el sentido con tu vida, tu familia, sí. ¿Y por qué eres tan triste? Porque no puedo tomar. Terrible, terrible. Cuesta mucho trabajo porque ya está muy programado y metido eso en su subconsciente. Cuesta mucho trabajo que puedan modificarlo. Cuando ya tienen eso muy fuerte, muy intenso. De hecho, a mí pasa algo normalmente diferente. Una vez que trabajo con el paciente, sobre todo el paciente que está acostumbrado a irar, que la decisión de su inconsciente es gritar, enojar, decir, y se empieza a dar cuenta del diálogo interno que lo está llevando a eso, del conflicto con él mismo que está teniendo, de repente empieza a deprimir. Y llegamos a la decisión, más bien al análisis de que está eligiendo deprimir en lugar de irar, porque se está dando cuenta del daño que el gritar, el decir, está haciendo con sus relaciones interpersonales. Entonces, cuando mejora la relación con él mismo, muchas veces lo que pasa es que, bueno, ya no, lo único que sé cuando algo no me gusta es irar, y me estoy dando cuenta que gritar, de llegar a atacar a los demás, está dañando mucho estas relaciones interpersonales que tanto deseo, que tanto quiero. Entonces se deprimen, y pues ya vemos sí que es una decisión inconsciente que es mejor de irar, pero no, porque no tiene otras herramientas. Entonces ya cuando trabajamos con otras herramientas para poder comunicarse mejor, para poder enfocarse en algo que sí puede controlar, de repente ya sale de esa depresión rápidamente, pero normalmente es un paso muy común con las personas iracundas. Después de irar, se pasa a la depresión y luego ya una estabilidad emocional. Entonces quiere decir que se deprime en lugar de gritar y pelear y romper cosas y cosas de esas. Porque su inconsciente se da cuenta del daño que eso ocasionaría. Por Que eso, ocasionaría más daño. ajá, entiendo. Ok, ya entendí. De hecho, yo no creo en la psiquiatría y todo eso y que no sé qué tanto, porque él tiene como 6, 7 años yendo a psicología y sigue con el mismo problema, o sea, no le ha Porque se servido enfoca de en el nada. pasado. Muchas de las psicoterapias de psicoanálisis se enfoca tanto en el pasado y no se enfoca en el momento presente, en lo que puedes hacer en el momento presente, ni cómo mejorar tus relaciones interpersonales, que son el problema que se tiene que atender. El 90% de los problemas con las personas son sus relaciones interpersonales. Entonces, sí, puede ser porque lo violaron de chiquito, porque hicieron o sea, por un montón de traumas que pudo haber pasado en su infancia, está decidiendo hacer esto. Pero bueno, si se sigue viendo como una víctima de lo que pasó en el pasado, no va a mejorar. Si empieza a tener esta forma de esta conciencia de que está eligiendo, y preguntarse por qué estoy eligiendo esto, por qué estoy eligiendo deprimirme, entonces ya se vuelve la depresión algo que puede controlar, algo que puede elegir. Y a veces hasta es mejor tal vez agredir para empezarse a dar cuenta, ok, pues sí tengo otra opción. Digo, obviamente no estoy recomendando que la gente agreda en lugar de deprimirse, ¿no? Ah, pero cuando se empieza a pensar de la depresión como algo que está en su poder, en su control, ya puede elegir salir a caminar, puede elegir hacer ejercicio, puede elegir comer, y ya analizando esta forma de elegir, hay un avance, un progreso muy fuerte. De hecho, es lo que hace, se va a jugar tenis cuando se siente muy deprimido y con eso se controla. Efectivamente. Pero es única herramienta, vaya. Entonces, no estamos tratando el problema raíz, que es la relación con su papá, que son sus relaciones interpersonales. Exacto. Ese es el problema, pues. Ahí está el problema, exactamente. Ok, gracias. No, ¿de qué? Doctor Alejandro, Ujú. soy Alfredo. Llegué tarde a la clase, entonces alcancé a oír las palabras pasado, futuro, no tanto futuro, pero pasado y presente. En una ocasión, a mí alguien me dijo que, como comentario nada más, de que cuando uno se deprime es porque vive más en el pasado, y cuando uno tiene ansiedad es porque vive más en el futuro. Entonces,
ya que hablamos de pasado y presente, ¿qué tan está demasiado simplificado, me imagino, pero tiene algo de verdad que cuando uno se tiene ansiedad es porque está viviendo mentalmente más en el futuro y cuando tiene uno depresión es porque está viviendo más en el pasado? Efectivamente, usted tiene toda razón, está demasiado simplificado. Hay una situación presente que está causando tanto la depresión como la ansiedad, como la ira, como cualquier malestar. Que la elección de deprimirse puede ser basado en una experiencia pasada, donde tal vez la persona le fue mejor cuando se deprimió que cuando atacó, que cuando ansió, que cuando tal cosa, ¿no? Tengo pacientes que tienen ataques de ansiedad, como tenían ataques de ansiedad, ah, y se dieron cuenta que en su infancia, cuando estaban ansiosos, sus papás reaccionaban de mejor forma que cuando gritaban o atacaban o se ponían tristes. Entonces, como obtenían simpatía por ansiar, porque al fin y al cabo l- los, las 4, 5, 6, 7, 8 distintas opciones de hacer están basadas en un problema presente. Entonces, si estás decidiendo no hacer nada y el diálogo interno es, esto nunca va a cambiar, te detestan, no vales nada, te vas a deprimir. Si el diálogo interno es, también, o sea, no van a hacer esto, no vale esto, puedes enojarte también. Sí, Sí es basado en un diálogo interno, en este diálogo del ego que no es funcional. Esta relación contigo misma que no es óptima por el diálogo que te está diciendo. Pero esas mismas palabras una persona puede tener la tendencia a deprimir y también tiene que ver con el temperamento y con tu pasado. Ah, Otra persona puede elegir irar, enojarse muy fuerte, otra persona puede elegir ansiar, otra persona puede elegir tener rencor. Entonces, está demasiado simplificado. Sí, mucha ansiedad viene por la preocupación, pero los mismos pensamientos te pueden llevar a una depresión que a una ansiedad. Y de hecho, si se fijan para el diagnóstico, criterio diagnóstico de la depresión y otros, hay una fase hasta la fase bipolar, tienen la fase depresiva, la fase maníaca. En la depresión, o sea, cambian tus gustos, cambian tus hábitos, puedes dormir menos, no tanto dormir más, necesariamente. No sé si me di a entender. sí, sí, gracias. Yo creo que lo que ayudaría también es, y sé que es más fácil decirlo que hacerlo, pero vivir más en el momento. O sea, que haya conciencia de que tenemos opciones. Y Ajá, ¿y luego, qué puedes hacer exactamente? ¿Qué opción tienes sí. en el momento que sí puedes controlar? Porque la mayoría de personas tiene ese diálogo porque se enfoca en lo que no pueden controlar. Y casi siempre hay opciones que podemos controlar. Tal vez no sean las opciones que nos gustan, pero siempre, siempre hay opciones. Claro, claro, claro. O sea, y Muy bien, hasta el gracias. mismo elegir deprimirte te regresa el poder, te regresa el control en tu vida. Claro, claro. Elijo deprimirme. Mi papá estaba en el hospital la semana pasada y elegí deprimirme media hora y en esa media hora descansé y planteé qué sí podía hacer y después de esa media hora me levanté y elegí hacer ejercicio, elegí comer algo, elegí hacer unas llamadas a mis familiares porque en esa media hora estuve enfocado en qué sí podía controlar. Entonces Claro. cambió mi perspectiva. Muy bien, muchas gracias. No, Muy bien, pues para finalizar, vamos a pedir a mi hermana ya intervino también Alfredo, vamos a pedir a mi hermana Mari que por último nos dé su punto de vista y su opinión de esto que tuvimos. Estoy perplexa por esta información que yo de verdad nunca había oído. Eso de la elección para mí es a game changer, cambia todo, porque de verdad, como dice Alfredo, tenemos opciones. Simplemente que uno no se da cuenta conscientemente cuando está en esa situación, uno o no se da cuenta. Yo no creo haberme dado cuenta en el pasado de que tenía opciones, pero ahora lo comprendo y lo entiendo y lo aplicaré a mi vida muy profunda a la información esta y muy buena plática. Muchas gracias, Alex. Le agradezco mucho. nada. Bueno, pues muchas gracias a todos. Fue muy bonita la intervención y muy
muy productiva, muy instructiva. Sí. Gracias por su presencia. Nos vemos, que tengan muy buenas noches. Nos vemos la semana siguiente. Vamos a continuar con la ciencia del agua, a complementarlo. Gracias, buenas noches. Gracias, Buenas buenas noches, noches. Alfredo. Buenas noches a todos. Un abrazo. Gracias, Alex, Alex. por esa bonita presentación. Gracias. Muy bonito. Muchas gracias. Un placer, que estén muy Buenas bien. noches.